asusten a los visitantes, ¿de acuerdo? Hace 53 años era un estudiante como ustedes y un día estaba muy inquieto, me convertí al Evangelio como a los 17 años. Soy del estado de Michoacán y resulta que dependo de una familia muy difícil, una familia muy violenta en aquellos años. Ahora la mayoría de ellos pues ya murieron. Y la mamá de Josué es básicamente el pastor de los misioneros. Y su esposa Mara, que le acompaña aquí en este viaje. Vinimos a otro asunto aquí con el director del seminario, gracias al Señor. El día de ayer estuvimos platicando. Y ahora vamos con una propuesta a la parte norte. Vivimos allí en la frontera. Yo vivo allí hace 53 años. Así que llegué allí y empecé a ir a la iglesia donde asistía la mamá de Josué, que es mi tía. Y estando allí, pues el Señor me alcanzó. Y allí también conocí a la quien más tarde fue mi esposa. Y nos bautizamos el mismo día. Aún todavía no éramos nada. Y entonces ya empecé a querer ir al seminario. No había un seminario cerca por allí más que los de Estados Unidos, que estaban cerca de nosotros. Así que fui al otro lado, a Estados Unidos, a estudiar. Y no vine hacia acá, hacia el sur. Sabía muy poco de seminarios en aquel tiempo. Sabía que había uno en México, era todo lo que sabía. Y naturalmente ya existía el de ustedes aquí. Mi abuelo estudió en un seminario en Monterrey hace muchos años. Y luego algunos de los pastores que llegaron a Tremendo, de donde yo nací, eran egresados de este seminario cuando estaba en Morelia este seminario. El hermano Eleazar Silva fue uno de ellos que egresó de aquí. Y recuerdo que fue 17 años pastor allí en Tremendo. Yo era un niño, así que lo conocí. Y esa relación que tenía era por parte de mis abuelos maternos, porque mi abuelo fue pastor en el campo Purépecha. Así que esa es mi historia. Nos casamos hace 50 años, el día 13 cumplimos 50 años de casados. Tenemos 2 hijos, tenemos 10 nietos y tenemos 2 bisnietos y un bisnieto que viene en camino. Así que para que tenga una idea, soy pastor de la primera iglesia bautista en Nogales desde hace 50 años. Hace 50 años, el día 4 de junio voy a cumplir exactamente 50 años. El día 13 de enero cumplimos 50 años de casados. Así que, bueno, allí estamos en la tierra que fluye leche y miel. ¿Ok? Una tierra bendecida por el Señor y allí estamos. Déjenme ir rápidamente aquí porque yo entiendo estas cosas, esto del tiempo. Y tal vez no alcance a todo lo que tengo que decir en esta mañana, pero quiero decirles algo importante en este día que deberían considerar con mucha detención. En la vida de todo siervo de Dios se necesita una visión. Se necesita saber a dónde vamos, a dónde nos estamos dirigiendo y cómo vamos y en cuánto tiempo vamos a realizar aquello que tenemos en mente o que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que vamos a hablar acerca de la visión y su importancia en esta hora. El pasaje es Habacuc 2:2, así que usted puede ir a Habacuc 2:2. Este muchacho que está aquí es de allá de la tierra caliente. Si usted quiere ir a una tierra caliente, vaya a Sonora. Está caliente. El desierto de Altar, para que usted tenga una idea, a piso son 80 grados de temperatura. Para que tenga una idea, yo no sabía todos esos detalles. Hace poco lo atravesamos el desierto. Ya nos arrepentíamos de habernos metido al desierto, pero era un deseo que yo tenía. Yo no soy una persona que me acomodo mucho en la selva. He trabajado muchos años en la selva, en el Perú, en el Amazonas, en algunos de esos lugares he estado trabajando por muchos años. Cuando yo estoy en esta mañana aquí, al tiro me recordaba que yo estuve muchos años en Trujillo,
en una de las ciudades de Perú, en la parte de la costa. Yo estuve allí en un seminario también. Cada año yo hacía un viaje por un mes, un viaje de misionero, un viaje de trabajo, de evangelismo. Ayudaba a las iglesias. Después plantamos muchas iglesias en ese lugar a través de la película Jesús. En un día vamos a platicar de eso, de cómo hacer un ministerio de esa magnitud. Pero déjame decirte que el director, el hermano Taylor, cada año me invitaba y decía, pastor, aparte esta semana para que estés con los alumnos. Así que estaba allí con los alumnos. Había más o menos unos 70 alumnos en aquel tiempo en el seminario de Trujillo. Más después yo me aparté de ellos por otro trabajo que tenía que realizar, así que ya no supe más de cómo va el seminario de Trujillo, pero era un buen seminario en aquel tiempo y salían muchos alumnos. Muchos de los alumnos hasta este día nosotros los seguimos respaldando económicamente, están en diferentes partes de la República del Perú. Entonces, una de las cosas, hermanos, que déjeme decirle algo rápidamente de a dónde hemos llegado, a dónde Dios nos ha llevado. Nosotros somos una iglesia, hermanos, que tenía una visión desde el principio. Queríamos ser una iglesia sembradora de iglesias. Estoy hablando de Nogales. Entonces, para eso necesitamos una visión. Así que había que orar por una visión para saber a dónde nos estamos dirigiendo. Y decidimos que seríamos una iglesia sembradora de iglesias. Hoy hemos plantado un poco más de 140 iglesias. Hemos construido más de 27 templos en diferentes partes. Aquí en el estado de México, en la República, trabajamos en 8 estados de la República Mexicana. Algunos de ustedes han de conocer Bajos de Chila. Pues allí hay una iglesia en Bajos de Chila que nosotros fuimos parte muy activa en su formación de esa iglesia. Apoyamos económicamente, apoyamos al pastor. En aquel tiempo estaba Rodrigo Cruz. No sé ahora quién está, ya no estamos ligados con ellos. Pero hasta que se formó, hasta que se organizó, entonces ya nosotros nos apartamos de allí. En el estado de Sinaloa plantamos 2 iglesias también. En la sierra de Puebla, con el hermano Alfonso Márquez, un misionero de campo, que lo conocí yo precisamente en el seminario en Estados Unidos, así que lo apoyamos él por muchos años. Él llegó a plantar 8 iglesias en la sierra, allá donde ni las águilas se atreven a subir, o sea, altísimo, altísimo. Allí estuvimos también con la película Jesús. Pasaron muchas cosas en Michoacán y en Sonora, principalmente en el Perú. Hemos hecho mucho ministerio. Entonces, para todo esto se necesita una visión. Necesitan ustedes, muchachos, desde ahora empezar a orar, porque van a salir de aquí y van a salir para ir a un campo. Y en ese campo usted tiene que pensar si ese es el lugar que Dios quiere, que Dios lo está llamando para estar en ese lugar, ¿no? Entonces, si Dios le ha revelado que ese es el lugar, pues manos a la obra, mi hermano. Y si ya saben lo que Dios quiere de ese lugar, pues todavía mejor. Y cuando tú recibes la visión de Dios, Dios mismo te va a ayudar a formar tu equipo. Fíjate bien, de trabajo. Un pastor sin equipo no va a llegar a ninguna parte. Entonces necesitas un equipo, necesitas gente que crea en esa visión. También que se comprometa. La economía es de suma importancia. Y aparte de eso también, ¿cómo lo vas a lograr? Eso le llamamos proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas a lograr todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante. Déjeme ir rápidamente aquí. Todos sabemos que Dios es un Dios visionario y cuando determina hacer algo, muchas veces busca a alguien que se una con Él para lograr precisamente aquello que Él quiere hacer. Un día se estaba pensando en la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Entonces Él buscó a una persona que tuviera el sentimiento que Él tenía, la pasión que Él tenía para Jerusalén, el amor que tenía para Jerusalén, para la ciudad de Jerusalén, y ese hombre era precisamente Nehemías. Así que cuando vino la noticia a Nehemías, Nehemías se quebró, Nehemías lloró, Nehemías oró y empezó a pensar cómo poder hacer la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Así que todo el Señor fue poniendo en el camino. El rey un día lo miró apagado como yo lo estoy mirando a ustedes. Y entonces dijo, ¿qué ondas? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué? ¿Por qué están así? Y entonces él dijo, y como no voy a estar de esta manera, si allá la ciudad de mis padres está derrumbada. Eso son una vergüenza y bueno, tantas cosas. Y le dijo, ¿y
¿Qué quieres hacer? Ya había orado a Dios. Ya Dios le había revelado lo que se tenía que hacer. Y Jehová me respondió, escribe la visión. Es el texto. Y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Lleven esta visión por todas partes. Aunque la visión, dice, tardará un poco de tiempo, mas se apresurará hacia el final y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Esa es una de las cosas que usted tiene que pensar. Yo iba a dejar el seminario, tenía intenciones de dejar el seminario precisamente al final del seminario. Yo quería salir, estaba como muy apresurado por la visión y quería dedicarme a trabajar y sentía que el seminario me quitaba mucho tiempo. Así que el director se sentó conmigo y me dice, esta es la primera parte de tu preparación para hacer aquello que el Señor ha puesto en tu corazón. Sin esta parte no alcanzarías o no entenderías de una manera más precisa la visión que Dios te ha dado. Así que allí me aguanté. En ese tiempo nos casamos, faltando un año de salir del seminario, y entonces empezamos el trabajo y Dios empezó a abrir las puertas. La provisión de Dios, de eso se encarga Dios. Ese no es tu bronca, ese no es tu problema. Olvídate de eso. Tú tienes que dedicarte a cumplir con la visión que Dios te ha dado. Dios reveló la visión, dice, de cómo iniciar la siembra de iglesias en el mundo de aquel entonces, y también nos lo está revelando a nosotros. Habló a la iglesia de Antioquía y esta se encontraba, dice, en ayuno y en oración. Es bien importante la preparación espiritual, hermanos, para recibir precisamente la dirección de parte de nuestro Dios. Y allí estaban los hombres, ya Dios los estaba preparando. No mandes nunca a la obra del Señor un flojo, uno que no hace nada. Siempre tenemos que buscar a aquellas personas que están comprometidas con la obra de Dios. Y es exactamente lo que encontramos, que este hombre llamado Pablo y sus compañeros estaban ministrando, estaban trabajando y estaban orando. Y fue a ellos precisamente a los que el Espíritu Santo los llamó. Vámonos a esto de la definición de la visión. La visión, dice, te revela el cuadro específico de lo que Dios quiere hagas con tu vida. Si tú no tienes ese cuadro específico, es como aquel muchacho enamoradizo que ya mira a esta muchacha, ya mira a la otra y así anda de rama en rama. Ese no sabe para dónde va a ir y no sabe tampoco qué tipo de esposas debe tomar para sí. Y muchos de los pastores son así. Entonces no saben, no entienden, así que van para acá y se alborotan con lo que por allá les dijeron, van para este lado y se alborotan con otras cosas que les dijeron por acá. No, la visión te revela el cuadro específico de lo que Dios quiere que hagas. Lanzamos el primer proyecto. Fíjese, le cuento. No sé si usted conoce Sonora, debe conocer Sonora. Tiene que ir a conocerlo. Si no sabe, ya estamos invitando al director para que se los lleve a todos a Sonora en el mes de junio. Va a ser un poco de calor, un poquito diferente que acá, pero van a resistir. Ahora déjame decirte algo. Yo estaba en la frontera, el templo de nosotros está allí cerquita de ese muro que han construido, ¿ok? Pues ahí está la primera iglesia bautista. Entonces, para yo venir a reunirme con mesa directiva de Convención Regional Bautista de Sonora, tenía que venir hasta Guaymas. En aquel tiempo, cuando había una carreterita de un hilo así, sencillita, tardábamos 7 horas para llegar a Guaymas. Pero allí se hacían las reuniones de los pastores de mesa directiva. Yo era un pastor chavo, era el ve por, para que mejor me entienda, ve por esto, ve por aquello, era el mandadero pues de los pastores. Y así empieza uno en el pastorado. Entonces, venía desde allá hasta acá. Una noche, regresando a Nogales, me quedé dormido en la carretera. Y un reviate que venía de frente, pues me sonaba el claxon y silbido y silbido, así que se paró frente a mí. Y allí fue cuando reaccioné, las luces del reviate. Y entonces se baja el chofer y me dice, hombre, dice, ¿vas a matar a la gente que traes aquí? Salte a un lado, descansa. Y allí fue cuando empecé yo a pensar. En aquel tiempo nadie iba al hotel, nada de ese tipo de cosas, nadie tenía dinero. Entonces yo dije, si hubiera una iglesia aquí en Santana, llegaríamos a descansar en esa iglesia. Nació la primera visión en una noche a las 3 de la mañana.
Entonces tomamos el acuerdo, escribimos la visión, tomamos el acuerdo de sembrar iglesias en toda la carretera, los pueblos que estaban a orilla de la carretera. Así que sembramos iglesias en Hermosillo. Había una iglesia en Hermosillo, pero no era parte de convención. Plantamos una iglesia en Hermosillo. En aquel tiempo ahí tenemos un templo precioso, tenemos otras iglesias allí. Entonces nos fuimos después a Benjamín Hill y plantamos iglesia en Benjamín Hill en un ejido que se llama San Diego, y de allí nos fuimos a Santana, a Imuris, a Magdalena, a Cananea, a Agua Prieta y todas aquellas regiones porque están a orilla de la carretera. Y nos fuimos hacia Tijuana y plantamos en Altar, en Caborca, en Sonoita, en Puerto Peñasco. En todos esos lugares no había iglesias en esos lugares. Fíjate lo que estoy diciendo. Pero el Señor nos dio la primera parte de la visión. Lo que se quiere hacer con un pueblo, Dios tiene que darte una visión de qué hacer con un pueblo. Lo que se quiere hacer con una ciudad. ¿Qué vamos a hacer con esta ciudad tan destruida? Qué bárbaro, qué cochina la ciudad en el centro. Banquetas destruidas. Y yo pensaba, ¿en qué pensaba ayer? Pensaba en las autoridades. Oye, si les estamos pagando. Entonces, ¿qué piensan estos y qué están haciendo? Esa ciudad debería estar transformada, bonita. Estuvimos en San Miguel Allende, qué bárbaro, qué ciudad más preciosa. Pero tiene que ver con una visión, ¿ok? Mire, este seminario está precioso. No tenía idea de este seminario, pero tiene que ver con una visión. Y eso es lo que usted tiene que aprender. Lo que se quiere hacer con una nación, hermanos, necesita una visión. Esto de ayudar a los viejitos de 65 y más, tiene que ver con una visión. Y eso es importante. La educación tiene que ver con una visión. Por ejemplo, estas becas que se dan, es cuestión de una visión. O simplemente con una persona, ¿cuál es la visión para tu vida? El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalece los designios de Dios. Así que por eso tú tienes que estar en esa comunión con Dios. Nehemías recibe la visión, es decir, lo que Dios quiere que él hiciera con los muros de Jerusalén, había que reconstruirlos. Así que se lanzó, Dios hizo los planes, Dios le reveló todo y Dios hizo la provisión. ¿Cómo tú piensas que un pagano rey perverso y todo lo que tú quieras pudiera tener en ese momento sensibilidad para decirle, anda, ¿cuánto tiempo te vas a llevar? 3 meses nada más. Ok, pues vete y mira, aquí hay cartas y hay lana y todo. Anda, ve a hacer los muros. Aquí te espero de regreso. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho con este seminario exactamente igual. Dios ha hecho con nosotros en Nogales exactamente igual. Nosotros vamos por muchas partes. Hace un mes y medio estuvimos en Michoacán, en el campo Purépecha, con un equipo de 28 personas evangelizando en los campos Purépecha. Repartimos 600 Biblias en 600 hogares. 120, 130 personas se convirtieron al evangelio. Repartimos no sé cuántas mochilas para niños y útiles escolares. Hicimos muchas cosas en este viaje. Nosotros involucramos, no importa la edad que tú tengas. Si eres un anciano, te traemos al viaje misionero, te ayudamos a gastar tu dinero en la obra del Señor. ¿Ok? Para eso estamos nosotros. Para ayudar a la gente a que haga tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y el pastor, exactamente dentro de su visión, invita a la gente a que venga, que se incorpore, porque vamos a sembrar iglesias, vamos a ganar almas para Cristo. Miró y puso en su corazón la visión de Dios y así supo lo que tenía que hacer cuando llegara a Jerusalén y de qué manera tenía que construir los muros y de qué manera tenía que transmitir la visión. Es bien importante. Cuando Dios pone una visión en tu corazón, pastor, tú te apasionas por esa visión. Tú transmites esa pasión. Si tú te quedas con la visión, nada va a pasar. Hay que transmitirla a toda tu gente. Tus diáconos, tus maestros de escuela dominical, todos los corazones de tu iglesia deben palpitar con esa visión. Y si no es así, entonces no vas a llegar muy, muy lejos. Hay muchos pastores que andan como papalotes sin cola para todos lados. Usted sabe cómo es un papalote sin cola, cómo se mueve, ¿no? O una gallina despescuezada. Y cómo da vueltas y cómo da vueltas. Muchos pastores son así. Y no avanzan. Y no avanzan precisamente porque no tienen una visión. Me dicen, ¿a qué horas vamos a terminar? Me hacen señas, pues, porque si no, yo no voy a terminar este día, ¿ok?
La visión, hermanos, es mirar lo que Dios está observando. Eso es muy importante. La plática tiene aquí todos los pasajes para, si usted las necesita, nos avisa y se las hacemos llegar. La visión es mirar la misma imagen que Dios tiene para nuestro campo. ¿Cómo está mirando Dios Sonora? ¿Cómo Dios está mirando tantos pueblos aquí de Oaxaca? ¿De qué manera los está mirando el Señor? ¿Cómo Dios está mirando la ciudad de Oaxaca? ¿Y cómo quiere Dios que estas iglesias que componen, que están aquí plantadas en la ciudad de Oaxaca, se levanten y vayan más lejos? Yo no sé, pero en términos generales, hermanos, a nivel nacional y a nivel mundial, las iglesias, fíjate bien, el 90% solamente tienen hasta 100 gentes, nada más. El resto son pocas iglesias que son las famosas mega iglesias, pero son pocas. Pero la mayoría de las iglesias, hermanos, son poquiteras. La mayoría de los pastores viven en un estado miserable. La mayoría. No tienen prestaciones de ley que deberían tener. Y usted dice, no se necesitan. ¿Cómo no se va a necesitar? Por supuesto. Imagínese, yo estoy pensionado, mi esposa está pensionada. ¿Entiende? Yo no necesito un salario de la iglesia. Porque tenemos lo necesario para vivir. Dime si no es importante eso. Pero un día trabajamos, un día creímos en todo eso, en todas las prestaciones, nos aseguramos y un día compramos una modalidad 40 y entonces lo que el gobierno nos da a nosotros es suficiente para vivir. Usted lo necesita. También necesitas un seguro social. ¿Por qué? Porque te vas a casar, vas a parir, vas a engendrar chamacos, se van a enfermar los chamacos, necesitan ir al doctor. ¿Cómo no? Eso es muy importante, hermanos, y tenemos que entender todo eso. Además, también vas a tener derecho a una casa del Infonavit, que más bien parece una conejera, pero de todas maneras, allí vas a estar, ¿no? Entonces, la visión es mirar la misma imagen que Dios tiene para nuestro campo. Dios pone en nuestro corazón la imagen de su visión. Eso es importante, que sepas que estás dentro de lo que Dios quiere para tu vida. Lo que Dios quiere para mi vida es muy posible que no es lo mismo que quiere para tu vida. ¿Me entiendes? Pero de que Dios tiene algo para ti, no hay equivocación en eso. Eso es muy importante. La visión nos ayuda, dice, a ver los resultados por anticipado de lo que podemos alcanzar con su ayuda. Si tú no tienes una visión, no vas a llegar ni a la esquina. Entonces necesitas orar al Señor para que tengas una visión de parte de Dios. La visión es lo que Dios le ha dado a cada iglesia y usted y yo estamos aquí para conocer esa visión de Dios. Ustedes vinieron al seminario y vinieron pues así, no muy, qué barbaridad, que conocían muchas cosas. Ahora son unos teólogos, unos expertos, se les ve la cara así seria, como que conocen muchas cosas y como que me están tijereando y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, parte de todo el negocio, hermanos. Y Jehová me respondió, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará todavía un poco. Yo hubiera querido que muchas cosas pasaran ya, yo ya casi me estoy despidiendo. Ya estoy al final de mi camino. Entonces quizá me queden 2 años, 3 años, 5 años, 10 años a lo mejor. Pero estoy al final. Entonces lo que yo haga de aquí en adelante para mí es ganancia. Yo ya cumplí mi trabajo. Ya sé lo que Dios me dijo que hiciera y me siento satisfecho por eso. Así que estoy contento con esas cosas. Algunas cosas que originan la visión. Cuando tú tienes una visión, te origina, te pone carga en tu corazón. Tú estás comprometido con eso estás comprometido. Miren, muchas veces viajando de Lima hacia Los Ángeles o a alguna de las ciudades fronterizas donde bajan los aviones internacionales, yo iba a Los Ángeles, normalmente viajaba en ese tiempo por ese lado. Y entonces una madrugada, eran 3 de la mañana y recuerdo muy bien esa mañana, venía yo totalmente derrotado. De esas veces que las cosas no resultan. Y esta vez en este viaje no resultaron las cosas. Y yo venía derrotado y es más, juré, no voy a volver. Hermanos, han pasado 45 años y sigo volviendo. Y vine y le dije a mi esposa, no más, no más, no más, no más. Y dijo, pues, ¿qué pasó? Ya le conté todo lo que había pasado. Y claro, nos amargamos y todo lo que usted quiera.
Pero al ratito me empezaron a hablar, fíjese pastor, y fíjese pastor. Bueno, otra vez dije, creo que siempre voy a ir. Y algo que aprendí en el ministerio es a no arrepentirme de cuando las cosas no resultan como uno está queriendo, sino a retomar mayores fuerzas y empezar a trabajar y orar al Señor y reconocer lo que no hicimos bien y cambiarlo. Entonces, pone carga en tu corazón. El 80% de las iglesias en Sonora, la primera iglesia bautista de Nogales las plantó. Y usted se pregunta ¿por qué? Pues porque hay una visión. Porque sabíamos lo que teníamos que hacer. Y nos dedicamos a hacerlo. Y el Señor entonces hizo eso. ¿A cuándo termino yo aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Ya terminé? Ay, a las 11, qué poquito tiempo me dieron. ¡Qué bárbaro! Les iba a contar algo, pero pues ya no se los puedo contar porque pues o se los cuento o no se los cuento, ¿no? Fíjense que estaba en Altar Sonora. Altar Sonora es la puerta del desierto. ¿Estamos de acuerdo? Y estamos construyendo la iglesia, el templo de allí, de la iglesia, en ese lugar. Entonces, en ese tiempo yo todavía estaba chavo, me unía a la construcción de los templos. Nunca pagamos mano de obra. Nosotros los hicimos. Tenemos un campamento con muchos edificios, no tan bonitos como estos, pero muchos edificios. Y tenemos cubo para 200, 300 personas, camas para 300 personas. Y tenemos un comedor grande, muy grande, para toda la gente que llega allí, ¿no? Y tenemos una casa bonita del campero. Pero déjame decirte que cuando decidimos construir, cuando empezó la obra en Altar, entonces nos fuimos a trabajar. Era una madrugada. Las noches de desierto son noches, pero totalmente estrelladas. Son noches preciosas, son noches que no hay tinieblas, no hay nada, es precioso. Y esa noche el desierto es traicionero. En el 10, qué calor, y en la madrugada 3 grados bajo cero en el desierto. Entonces, todos nos fuimos a los carros, a las van a dormir en las que viajamos. Y unos dormían en la parte de atrás, yo me quedé en el asiento del chofer, se hizo cama y ya me quedé allí. Hacía tanto frío que no pude dormir. A las 3 de la mañana me bajé y me fui a una ascua, una alumbrada que habíamos hecho y teníamos una ollona grande de café allí. Y allí me senté a un lado para calentarme. Y estaba en eso a las 3 de la mañana, al rato escucho que de otra vez se escuchan movimientos y se baja un amigo así, mire, de alto, flaco, canusco, calavérico. Y se baja y se sienta a mi lado y me empieza a hablar, pues quién sabe en qué idioma me hablaría. Y yo le contestaba y así duramos por un ratito platicando, muy atentos los dos, nadie entendía nada. Pero estábamos platicando. Se oye el ruido de otra vez y se baja un hermano cubano que se llama Héctor Martín, aún trabaja todavía en la iglesia. Y me dice, Roberto, ¿entienden lo que están platicando? Y le dije, pues yo creo que sí. Le dije, porque él mira cómo se ríe. Le dije, yo creo que sí, no le hemos pasado a todo dar. Y le contó al amigo y a él también le cayó de gracia. Así que los tres estamos tomando café, pero ahora ya teníamos un intérprete. Entonces le dice, él era alemán, ya murió. Warner Goering era su nombre. Ya viejo, yo creo que en aquel tiempo debería tener cerca de 80 años. Era viejo. Y entonces le pregunta al hermano Héctor y le dice, pregúntale a Roberto que sí, ¿qué está haciendo ahorita? Y ya le hice una broma primero, pues tomando café, ¿no? Primero. Era lo que estaba haciendo en el momento. Pero le empecé a contar de todo lo que estamos haciendo en la obra del Señor. Y entonces me hace una pregunta, la segunda pregunta. ¿Y qué te hace falta por hacer?
Y le dije esto y 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 esto. Le pareció muy interesante. Y me dijo, ¿qué harías si tuvieras en tu mano $1,000,000? Templos, enviar misioneros. Le dije, ¿me lo gastaría en la obra de Dios? Y enseguida me dio una respuesta. Haz todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, yo voy a poner el dinero. Yo ni sé ni cuánto he gastado. El asunto es que ahorita sí voy a recoger una ofrenda porque no traigo nada, hermano. Pero te das cuenta a lo que te dije, a dónde te quiero llevar, a que Dios va a hacer provisión. Cuando se cierra una puerta, Dios abre otra. Y siempre lo va a hacer así. Y eso quiero que entiendan, seminaristas. Yo también estuve muy preocupado por el dinero y cómo hacerlo. Me acuerdo de una vez que quise dejar también el seminario para ponerme a trabajar. Yo tenía mi taller y yo ganaba buen dinero. Y entonces dije, si yo me dedico a trabajar, yo puedo sostener 2 pastores y bien sostenidos. Pero el Señor tenía que hablar conmigo. No es tu dinero el que quiero. A ti es el que te llamé. Entonces Él va a poner carga. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Ahora, estamos hablando de Nehemías, cuando fue a dar el recorrido de toda la ciudad destruida, de los muros caídos y aquella carga que él tenía en su corazón. La visión te pone carga en tu corazón. Y esa es una cosa que tú tienes que aprender. La visión de Dios necesita hombres que se carguen esa visión, que se le echen al hombro y vayan siempre hacia adelante. ¿Qué dijo Pablo? Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el evangelio. Así tiene que ser todo seminarista. Tiene que darse prisa el viernes para salir a su campo. Y tiene que agotar hasta el último minuto que le quede en el campo para volver al seminario y dar testimonio de cuán grandes cosas está haciendo Dios. Si no tienes esta pasión, estás comiendo diokis aquí. Si como el arca del pacto fue cargada sobre los hombros de los sacerdotes de Dios, así la visión debe ser cargada por el hombre a quien Dios llamó. Te da trabajo, te saca de tu vida pasiva de comodidad y te pone a trabajar en la obra. Por eso muchos pastores no quieren la visión de Dios, porque hay que trabajar y hay que trabajar duro. Moisés se levantó muy de madrugada, recorrió los muros de Jerusalén y se puso a trabajar. Se cargaban, dice, en una mano la cuchara de albañil, en la otra la espada para defenderse. Moisés trabajaba tranquilo pastoreando ovejas y Dios le dijo, vente, vas a sacar a mi pueblo de aquí para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, o sea, nogales, ¿no? Y entonces pues Moisés tuvo que levantarse y dejó las borreguitas por allí y se fue a trabajar. Abraham vivía lejos en Ur de los caldeos. Y sabes una cosa, tenía alberca, su esposa se la pasaba en bikini bañándose, toda la cosa allí. Pero un día el Señor la llamó y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Esto se acabó. Vas a caminar miles de kilómetros a una tierra que yo te voy a dar. Ni siquiera le había dicho que dónde estaba. Lo iba a dirigir a esa tierra. Y el hombre emprendió el viaje. Imagínate en los calorones, aquella cama de agua, se quedó atrás y ahora solamente estaba durmiendo en pieles en el desierto. Entonces se acaba la comodidad. Cuando tienes una visión, trae despertar espiritual la visión. Esa es otra cosa importante. ¿Tú crees que yo he sido un pastor apagado? ¿Tú crees que yo he sido un pastor desalentado? No, Señor, porque hay una visión. Los hombres que recibieron la visión de Dios jamás fueron los mismos, porque el Espíritu de Dios estuvo trabajando con ellos siempre, todos los días de su vida, y eso es algo que tú tienes que aprender hoy. Te lleva
avanzar siempre, siempre, siempre te va a llevar a avanzar. Nunca te vas a quedar quieto allí, sino que vas a seguir hacia adelante. Voy a terminar en breve, hermano. Te da valentía. Cuando hay una visión, hermanos, tienes el poder del Espíritu de Dios a tu lado para llevarte lejos. Tengo muchos ejemplos, vamos a pasarlo rápido. Te da impulso. El líder de Dios, el visionario, siempre va adelante con la ayuda del Espíritu Santo. Es algo que nunca la gente te va a reconocer y vas a ver 4 cosas que origina la visión. Rápidamente, hay 4 cositas que tú tienes que pensar. La visión te ayudará para armar tu propio equipo de la gente que va a trabajar contigo. En nuestra iglesia hay muchas mujeres. También hay hombres, hay jóvenes. Pero cuando tú eres el hombre que Dios ha elegido para llevar adelante una visión de Él, entonces te va a dar la capacidad de poder descubrir entre toda aquella gente cómo colocarlos, dónde colocarlos, para asignarles sus tareas y unirte con ellos para ir hacia adelante, siempre hacia adelante. Muchachos, necesitan una visión, necesitan la visión de Dios y necesitan orar por esa visión ahora. Si a mí me hubieran detenido en aquel tiempo para enseñarme, pues yo no hubiera tardado tanto. Pero aprendí de un pastor y ustedes tienen que ser obedientes para aprender de alguien a quien el Señor ponga en su camino. Ese pastor me dio unos principios que con ellos vivo hasta este día. Y un día precisamente preguntaba por qué tenía éxito, qué es lo que él estaba haciendo. Y entonces en ese día yo me senté con él y le dije, quiero que me explique esto. Y él me explicó cómo delegar el trabajo en la iglesia y qué delegar y qué no delegar. Así que fue una tremenda bendición para nuestra vida. Fue un ángel de Dios, fue un gran amigo. Ahora está retirado del ministerio, ya está viejito. Pero son principios que verdaderamente están en la palabra y que con ellos tú puedes ir lejos. Pero todos ustedes saldrán mañana, pasado de aquí. Y ya no estará el director, ya no estarán sus maestros. Y entonces allá son ustedes. Misioneras, misioneros, pero con una visión. Muchos de ustedes estarán bajo autoridad de alguien. Algunos no. Algunos tendrán la carga encima. Y tendrán que ver por sí mismos, por su esposa, por sus hijos, pero también por todos aquellos que el Señor ha puesto bajo ustedes. Gracias por este tiempo. Déjenme orar. Padre, en esta preciosa hora, Señor, agradecemos profundamente la oportunidad que nos das de poder estar aquí con estos muchachos, con estos jóvenes en este seminario. Gracias por su director, por su familia. Gracias por los maestros, Señor. No hay duda que la vida de seminario es muy bonita, Padre Celestial. Pero bueno, no podemos estar toda la vida allí, pues. Tenemos que salir para irnos a aquel lugar que tú tienes preparado para nosotros. Pongo en tus manos estos jóvenes. Oro por que tú suplas toda necesidad, Señor. Que traigas un gran despertar en las iglesias bautistas de México, Señor. Y que puedan mirar hacia el seminario, Padre Celestial. Ahora, Señor, agradecemos y los encomendamos en tus manos. Y pedimos, Señor, que la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Padre Celestial y su misma presencia siempre estén aquí. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.